Todo comenzó cuando forjaron los grandes anillos. 3 fueron dados a los elfos, los seres inmortales más sabios y hermosos de todos. 7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cámaras de las montañas. Y 9 anillos fueron entregados a la raza de los hombres, que más que ninguna otra cosa desean poder. Un anillo para gobernarlos a todos. Hey, ¿qué onda, morfos? ¿Cómo están? Ya estamos en el episodio 7.2. Mi querida Barbs. Ya estamos. Me parece un número impresionante, pero no sé tú qué piensas, aún más impresionante que esta va a ser, en esta temporada venimos con todo y dijimos, ¿cómo escuchamos no solo nuevas voces, traemos nuevas secciones y así que tenemos un invitado especial el día de hoy. Eric, ¿cómo estás? Aplausos. Hola, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Yo me encanta cine, todo lo que tenga que ver con echar chismecito, yo soy muy chismoso. Entonces, yo feliz. Y pues, ¿Eres, saludos a la audiencia. ¿Mandé? eres señora de ventana? Sí, yo soy señora de ¿De esas de... qué? Sí, yo nací para Wow. el chisme. Entonces, me gusta hablar de todo un poco, de cine, de lo que caiga yo dispuesto y un saludo a la audiencia. Ay, Pues listos, aquí muchas está Eric. Eric gracias. en la casa de Amorfos para ustedes. Gran fichaje, justo como decía Barbs. Venimos con todo este 2026, segunda semana consecutiva con invitado. Y pues ahora tenemos un retro review. Ya se extrañaban los retro reviews, ¿no, Barbs? Sí, y que a nosotros nos encantan. Creo que de repente hablar de nuestras cosas favoritas es como en muchas ocasiones nuestro comfort zone. Y apenas planeando los episodios dijimos, ¿qué onda? O sea, ¿qué nos está faltando? Una de las historias más importantes para, no solo para la cultura pop a nivel actual, pero también a nivel literario, pero entonces a nivel, ¿no? Esto es cine, a nivel de premios. ¿Cómo es que no habíamos hablado de El Señor de los Anillos? ¿De qué hablas? Es impresionante, me parece. Y que casi no lo hablamos, creo que casi no tocamos el tema del Señor de los Anillos durante nuestros episodios, creo que tiene un gran lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Sí, Ahí. creo que son de esas cositas como que cuidamos, ¿no? O sea, Sí, creo que tomarlo como referencia es a menos a mi parecer, en la manera particular, hacer referencia al Señor de los Anillos o todo el mundo de Tolkien, es tomarlo con pincitas, ¿no? Porque dices algo mal y por ahí se te puede Los llover, ¿no? puristas salen. ya. Es Sí, que sí, se sí. convirtió en una verdadera, o sea, es una verdadera religión, ¿no? O sea, me parece que hay un increíble trabajo a nivel narrativo y a nivel filo, o sea, creo que en todo contexto que se volvió en una religión, en un documento totalmente que habla de historia, de idiomas, de Sí. personajes y es impresionante. Sí, ¿no? O sea, creo que justo, ¿no? Lo que mencionas, más allá de los puristas, o sea, me parece la complejidad que es justamente sostener una buena conversación sobre el Señor de los Anillos, me parece un reto, ¿no? Porque el universo que diseñó Tolkien me parece una cosa brillante, admirable y hasta la fecha han llegado obras bastante interesantes dentro del género literario, o sea, fantasía, bastante cool, pero yo sí pienso que a la fecha no hay nada como lo que hizo Tolkien. ¿Tú qué piensas, Eric? Y yo creo que sí, la verdad, él ha sido mucho un bastión o una inspiración para otros universos. Podrían mencionar, por decir, Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones.
que pues van en esta idea de crear otro mundo, pero yo sí creo que lo que hizo Tolkien es de otro planeta, porque tenemos idiomas, tenemos razas, tenemos canciones, tenemos tradiciones, tenemos todo, o sea, es un universo absoluto y completo, y yo creo que literario del más desarrollado, yo lo pondría incluso a la par de la Biblia, ¿sí me explico? O sea, así de detalle Ok, maneja muchas leyendas, muchos cuentos. Entonces, yo lo conocí con El Señor de los Anillos, yo no voy a mentir, o sea, yo no voy a decir Con la yo claro. el película. libro. No, yo lo conocí con la película. Yo vi la primera película y dije, me Ok. encantó, estaba yo en una edad que me gustaba mucho ese tipo de cine, de aventura, de fantasía, de guerra, ¿no? Y ya después fue que fui investigando, metiéndome en el universo de Tolkien y fue que descubrí literal otro mundo, otro mundo. Sí. Sí. Sí, o sea, yo soy team películas. Yo hoy vengo como una escucha de em, del tema, yo como una inexperta totalmente en el tema, ¿no? Pero yo recuerdo que justo la primera vez que fui a ver la película, yo estaba muy pequeña y para mí a nivel de, o sea, la cantidad de criaturas, o sea, la manera en la que se iba traduciendo la guerra, y lo doloroso que podía ser y lo complejo de que había diferentes historias narrando y entrelazándose hacia, no era un objetivo, era una cascada de objetivos, pero que cada personaje era complejo. Me acuerdo que para mí de niña el personaje de Gollum era el que más me impresionaba, no lograba dimensionarlo, me generaba muchísima angustia, ¿no? Yo lo veía y decía, ¿qué le pasa? ¿No? Solamente es un anillo. No lo entendía y no lo dimensionaba. Recuerdo que cuando me di la oportunidad de volver a verlas, creo que son tan complejas y son tan amplias que cada vez que te detienes, al menos de este lado, que solo han sido las películas, me detenía a observarlas. Creo que había mayor belleza en cada escena, en cada diálogo, en cada personaje, y que llegó el momento en el que justo este personaje tan complejo que es Gollum te generaba compasión, ¿no? Te generaba rencor, y que creo que un personaje te genere diferentes emociones y que no logre solamente como enjaularlo en algo, me parece sumamente complejo, y es solamente hablando de Gollum, ¿no? Y que vamos a tener contenido sobre Gollum, pero es así con todos los personajes y se hace maravilloso. No sé ustedes, no sé si recuerdan su primera experiencia o sea, Yo les de iba a ver preguntar, esos arbolotes. la vieron, los Ents, ¿la vieron en el Ah, cine gracias. o se esperaron y las vieron después? Esa es mi primera pregunta. ¿Cuál, perdón? ¿La vieron Sí, en el cine por primera vez, las Ah, ok. tres, o las vieron después? No, yo conozco El Señor de los Anillos por justo mi hermana mayor, Ok. mamá de Barbs. Ah, ok. Yo la conozco justamente por ella, que ella la vio, me platicó de una historia que estaba increíble y yo la vi por primera vez rentada. O sea, y recuerdo, creo que todavía En existían los Blockbuster. VHS. No era toda Videocentro en aquellos Ah, tiempos. Videocentro todavía. Sí, y te daban dos VHS porque era justo Era larguísima. larguísima. Sí. Y parte uno, no sé, los globitos. La fiesta. Eran dos VHS y la primera vez que yo veo El Señor de los Anillos es en formato casa, sí. Ya a partir de las dos torres, ya como conocía evidentemente El Señor de los Anillos, ya la veo en el cine, pero la comunidad me tocó verla por primera vez en VHS. ¿Y tú, Barbs? La verdad es que no No te recuerdo. O sea, acuerdas. lo que sí estoy, o sea, sí estoy segura que la tercera la vi como, o sea, recuerdo mucho mi percepción en la tercera, que ya justo es el cierre de la guerra. O sea, recuerdo el audio, recuerdo o sea, creo que es de las primeras películas que yo recuerdo que me había generando tanto mirándola, ¿no? Que eran tantas historias y que tanta oscuridad y que justo no había esta línea de bien y de mal, o sea, solamente era como una batalla continua,
Entonces, o sea, recuerdo que esa fue la primera película en el cine que me generó como un shock, o sea, de tanto que era procesar. Yo estaba muy mini, entonces recuerdo eso, o sea, Sí, no, y, pues estamos hablando pero 2001. O sea, yo ahí tenía 10 años, o sea, yo ahí tenía, no, 5 5, ¿no? añitos, Yo 5 tenía como añitos, ¿no? Yo 7 viendo. y nosotros, bueno, me acuerdo que caímos de rebote así en el cine a ver esa, la uno. Ujú, Y yo la ujú. primera vez, pues me dormí porque fue eterna y yo tenía como 7 años. Pero la 2 yo me acuerdo que ya la disfruté en el cine así de que yo traumadísimo. La 3 la vi como 12 veces porque se convirtió así desde ese entonces en mi película favorita. No tengo nada favorito. En ese entonces se convirtió en mi película favorita cuando se estrenó Ujú. la 3 que es mi récord. Nunca he visto otra película en el cine más de 12 veces, solo ese, en el cine. Wow. Ya crecí Dijiste, y ya nada así lo me pasé, supera. ¿no? O sea, traumadísimo. Y ya El señor fui del cine, otra creciendo. vez aquí, Sí, niño, ya pásale gratis. pásale Y, gratis. y ya fui creciendo y ya fue que... pero siento que eso te pasa en muchas películas, no sé si les pasa a ustedes, que ven una película a lo mejor muy jóvenes y luego la ven adolescentes y luego la ven de adultos y encuentran escenas o mensajes o imágenes Claro, sí, sí, que sí. te llevan a esa coordenada, pero a su misma vez te enseña otra cosa y sientes otra cosa y te gusta otra cosa. Sí, ¿no? Escenas, diálogos que a lo mejor en ese momento te paraste por el chesco, algo y te perdiste y a la siguiente vez que justo retomas, captas ese momento de una manera diferente, entonces vas sumando, enriqueciendo tu postura hacia lo que te está transmitiendo la misma película. Creo que sí es algo, y sobre todo en justo, ¿no? Pasa más en los casos cuando disfrutas mucho esa película, cuando es parte como justo de tus favoritas, porque no tienes tema de estarla revisitando. Entonces, ese mismo gusto hace que empieces justo a hilar cositas diferentes y enriqueciendo más y al final creo que también te vuelves un poquito más exigente ya con varias, ¿no? O sea, llega un De punto en acuerdo. que, ya por ahí ya la empiezo a ver ahí sus cositas, ¿no? O dices, ¿cómo me Y que, gustaba esta? Y después ya no. y que Ajá, creo que con pasa El también. Señor de los Anillos, creo que la diferencia es que es una película de paciencia, son películas de paciencia y no solamente como por la época en la que vivimos ahorita, que es un contenido mucho más rápido, o sea, aún en sus años era contenido lento, ¿no? Y que justo la percepción de muchos es que son larguísimas, es que no termina y que me parece que necesitas, también es una película que, son películas que demandan suficiente atención. O sea, justo te vas por el chesquito y ya te perdiste de algo que va a conectar con una escena que pasó en la 3. Entonces, era importante ese momento. Son películas que demandan suficiente atención y suficiente apreciación, lo cual no llama mucho a poder no solamente comentarlas, sino también disfrutarlas, ¿no? Poder desconectarte. Entonces, yo Sí, recuerdo que justo, justo mi experiencia, sí, o sea, ahí nada más añadiendo, me parece, ahí está justo lo que mencionas sobre cómo es hoy en día esa cultura de too fast. Eh, Creo que no hubiera funcionado El Señor de los Anillos si se hubiera estrenado hoy. O sea, creo que se estrenó en el momento correcto cuando había justo ya la tecnología necesaria que lo para permitía. mm, que visualmente fuera atractiva y, y que también en una época donde no estaba tan fuerte ese tema de quiero cosas a la mano y rápido y ya, ¿no? O sea, creo que llegó en un momento muy correcto, ¿no? Y yo añadiendo a eso, creo que justo es el momento exacto, porque tenemos otros ejemplos, por decir.
Star Wars, ¿no? Cuando llega George Lucas y pues, le dicen, pues hay que empezar desde el episodio uno y él dice, no hay tecnología hoy para que yo empiece por el episodio uno. Entonces por eso se empieza del 4, 5 y 6 y en este caso, pues Peter Jackson lo que hizo, o sea, es lo que dices, la tecnología le permitió y también lo que demandaba el público en ese momento no era esta inmediatez, hoy en día es me aviento 3 películas de hora y media. Y funciona así el mundo del cine y entonces vienen los premios y entonces hay que ver todas las películas, pero ninguna de las, digamos, importantes sobrepasa 2 horas y media. Hoy en día no, o sea, ya tiene razón mucha gente, la mayoría que le encanta el cine y yo también diría que más los que no son tan de la vieja escuela, sí les aburre una película de 3 horas. Y ahora, por ejemplo, no sé, Barbs, tú que hablas de que solo o sea, conoces profundamente las películas, ¿viste Perdón. las versiones extendidas o te quedaste Sí, con la normal? me quedé con las versiones extendidas, pero Ah, ok. si bien ubico a nivel de Ujú. fechas, sí, o si las vi bien, creo que fue hasta la pandemia. O sea, no sé si les tocó. Sí, ¿no? Sí, sí estoy bien ubicada o salió hace apenas. Sí, ¿no? Sí, no, creo que sí, por ahí. Más o menos, Yo por soy ahí, más malo o con las Ajá. menos. fechas, pero creo que sí. Bueno, pero, o sea, y si no, una de las tres, recuerdo haber visto porque no sé si les pasó que en la pandemia pues hubo una necesidad de contenido tremenda y entonces en esta Ujú. línea de revisitar fue tocaba maratón tocaba De maratón trilogías. de trilogías y entonces De ya sagas, también ¿no? teníamos el Hobbit y entonces ya teníamos muchísimo más contexto y entonces se mira desde una posición diferente. Entonces a mí me tocó eso, y que requiere mucha paciencia, ¿no? Y que bien lo platicamos creo que en otro episodio, viene otra, ¿no? Viene otra todavía más, Sí, con todavía más, menos cortes. ajá, o sea, lo que Los, tengo entendido viene una película enfocada en Gollum, tal cual, la cacería de digamos que en Gollum. ese, ajá, en ese espacio entre que cuando lo capturan y le sacan la sopa para que diga dónde está el anillo, ¿no? Es como esa historia ahí particular y muy enfocada también creo en Aragorn, ¿no? La historia de Ujú. Aragorn en los libros es una de las cosas Extensa. más geniales que pueda haber. Eh, esos viajes por toda la Tierra Media me parece una de las narrativas más chingonas que me ha tocado justamente echarle vistazo. Y Yo ahora, diría digo, que ya es un aprovechando. personaje, perdón. No, Yo diría que es un personaje que en el cine yo creo que es de los favoritos. O sea, te encanta Aragorn y lo que genera. Pero totalmente. cuando lees, te enamoras pues, todavía más. O sea, entiendes mucho más cosas. Y Sí, sí, Sí. justo esta, te lo juro, justo esta De hecho, película está que viene nerfeado. de la cacería de En la Gollum. película está nerfeado. Sí, sí, no, Sí. súper nerfeado. Porque incluso él Ujú. es de una raza muy longeva, entonces vive más años que un hombre promedio. Y Son pero lo los que decía de la Númenor. cacería, los Númenor, que por ejemplo él conoció al papá del rey Feoden, que es el rey de Ujú. Rohan en las películas, en la 2 entonces, o sea, por ejemplo, eso si no te adentraste al mundo literario, pues, y solo viste las películas y no le prestaste tanta atención, pues ni siquiera vas a entender qué te onda con eso. pierdes. Ujú. Pero regresando a lo de la cacería de Gollum, sí justo es cuando Bilbo entrega el anillo a Frodo y Ujú. cuando llega Gandalf y le dice, vámonos, tienes que hacer esta tarea. Esa es la línea temporal en la que se encuentra y justo es cuando Gandalf y Aragorn se conocen. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que le traigo muchas ganas. Tengo entendido que no regresa Jackson, Peter Jackson como director, va a estar Sí, más no, como así en la es. parte de producción, pero va a Ujú. estar Andy Serkis, quien justamente él es el amo y señor de la actuación por captura de movimiento, que justamente nace ese nicho con Gollum, ¿no? O sea, Sí. si hay Sí, alguien que no, representa la actuación en captura de movimiento, me parece que es Andy Serkis Ujú. de lejos, ¿no? Y, o sea, ya después, justamente con los años, ya después hace a
¿cómo se llama? El de Planeta de los Simios. César, también es Andy Ujú. Serkis. Ujú. O sea, es un matón en ese aspecto. Entonces, ahorita viene de director, entonces vamos a ver, digo, está sumamente empapado con El Señor de los Anillos. Me parece que puede hacer un buen trabajo, conoce, pero bueno, habrá que esperar qué tal esta Creo que, nueva historia, ¿no? creo que justo eso es lo importante, que conoce el universo, que le tocó trabajar esos años continuos porque se Y que grabaron lo de corrido respeta, las ¿no? películas y entonces va a respetar justo eso. Entonces yo creo que por eso hay que estar tranquilos. No va a pasar como, digo, sí me gustan, pero no tanto las del Hobbit. Ok. Ok. Fíjate, Pero, fíjate con el Hobbit, ahí sí yo tengo más marcada esa división de, de la comparativa libro y película. Porque sí, justo libro, película hay un buen de cambios, hay un buen de cosas que sí se inventó Peter Jackson que sí se la voló y mucho viene de ahí, ¿no? Mucha la crítica que viene con Hobbit es de que sí se puso muy creativo Peter Jackson, pero muchas también hay que libertades. entender que no tanto era porque él dijo, me quiero inventar mi propio Hobbit, sino pero un tema de licencias. O sea, hay temas de que no tenían los derechos Warner para poder meter ahí cositas que eran parte de la historia importantes. Entonces, ahí es cuando le mete. Digo, también hay cositas que están de más, ¿no? Pero mucho de ello tiene que ver con esa parte de los derechos, ¿no? De que no estaban completos. Entonces, pues también. También creo que ahí influye mucho la época en la que se realizó, porque ahí ya se utilizaba mucho CGI, mucha pantalla verde y también la inmediatez de grabación, porque ya ahora Sí, las productoras y los estudios te piden, graba tu película ya, o sea, rápido y ya no tienes este tiempo de a lo mejor el scouting, de irte a grabar 3 años o 4 seguidos, o sea, las productoras te dicen, esta película se graba en 6 meses, se edita en año y medio y sale, o sea, y eso ya es mucho hoy en día. Entonces creo que eso también le Sí, sí, sí. afectó. claro. Pero a mí me gustaría, justo como para inexpertos como yo, que nos platiquen, o sea, ¿quién es Tolkien? O sea, cómo surge el señor o sea, qué pasa? Denos contexto. Pues Cuéntenos. Tolkien pues, es un inglés, ¿no? De principios del siglo XX. Eh, por ahí empieza de hecho, escribe primero El Hobbit, pero lo escribe bajo una razón bastante familiar. O sea, no fue un tema ahí de que quiero llegar a editoriales, quiero expandir esta historia. Fue un tema muy familiar donde buscó crear una historia que, que compaginara bien para darle lectura a sus hijos, entre ellos Christopher Tolkien, que como saben, él se encargó mucho de hacer su editor post a la muerte de J.R. Tolkien, ¿no? Entonces, escribe esta historia, ya era alguien reconocido en Inglaterra por las universidades, por justamente muchas editoriales, y llega justamente el libro de Hobbit a las editoriales y le va increíble cuando su intención no era esa, simplemente ya él quería darle de lectura a sus hijos de noche, inventó el Hobbit para darle lectura a sus hijos y Wow. pero le va increíble y tengo entendido que por ahí la editorial le dice, quiero una segunda parte, esto está increíble, la vamos a romper, danos una segunda parte. Y pues bueno, al final, pues yo creo que él, cierta cosquillita que también él tenía, pues sigue expandiendo este universo y es cuando se pone a manos a la obra este buen Tolkien, filólogo, que no es cosa menor decirlo, a escribir El Señor de los Anillos después del Hobbit y que hay que aclarar que él nunca lo concibió como una trilogía. O sea, El Señor de los Anillos se escribió como un solo tomo, pero las editoriales ya desde entonces ya les Ujú. gustaba el billete, entonces dicen, vamos a partirlo
pártemelo en 3 partes, ahora sí que donde tú quieras, pero pártemelo y vamos a hacer una trilogía de esto. Porque sí era chonchísimo la historia, entonces Sí. es de ahí que Tolkien, pues ya no, ahí sí no tengo entendido, no sé si tú sepas, Eric, no sé si el título La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey sea de Tolkien o sea de las editoriales, ahí sí ya No, no, eso, no, no ahora tengo sí ese que me dato. agarraste. Te mentiría si te respondo algo, pero yo lo que iba a decir es que cuando él, es una como anécdota, cuando él estaba en la Ujú. universidad, un maestro se sorprendió cuando le mostró su libro del idioma élfico. O sea, yo creo que cuando alguien escribe un libro y a su vez escribe un idioma completo de otra cosa, su maestro le voló la cabeza. O sea, ahí fue cuando le voló la cabeza lo que escribía, porque no le daba el justo reconocimiento. Entonces, cuando su maestro ve y le enseña, es que este es mi diccionario, por así decirlo, el maestro se queda de, ¿tú creaste el idioma de cero? Sí. Entonces, son cosas que en esa época y hoy en día siguen, yo creo, sin existir. Entonces, yo creo que sí No, tiene que tener un gran reconocimiento. y no solo fue uno, o sea, tengo entendido que son tres, que es el Quenya, el Sindarin y el Kuzdul, ¿no? Que es como... Ah, y la lengua negra, que es como la de Mordor. La Los, maligna, O sea, los de fueron, digamos. Mordor. Ujú. ajá, son 4 idiomas. Lo que sí es justo lo que menciona Eric, no todos están completos. O sea, creo que Ujú. el Quenya, el de los elfos, y el oscuro fue como el que el más le dio punch, y los otros son como nada más una embarradita que pues, permitía darle buena historia, buen hilo a la O narrativa. sea, este buen hermano, domingueando, escribió una obra maestra para sus hijos y otro día domingueando se aventó un idioma, ¿no? De Sí, otro, Así cañón. relax. Y así después de estar relax. de la... Bueno, Y después se fue a la guerra, ¿no? O sea, Ujú. también. Y que eso influyó a desarrollar las demás historias y que también tenía un círculo dorado de amigos que les gustaba justo la literatura, porque muchas veces pasaba, no es su caso, él no se robó la obra, pero desde, desde ujú, los ujú. inicios en cuanto al mundo del arte, o sea, no solo de la literatura, sino tenemos de escultura, muchos ejemplos de pintura, que otras personas se apropian y antes, pues era mucho más fácil Fácil. tener estos ejemplos de que alguien creaba algo y otro se lo apropiaba. Sí. Y él no. Por suerte, él se tiene entendido que él no hizo eso. Y pues creo que eso también o sea, no sé, para mí es un gran escritor. Brillante. Y también No, que su familia llegó a encontrar otras cosas así como perdidas y que entonces unían otras cartas entre dos personajes y cosas así. Entonces eso está padrísimo. Imagínate tú así buscando algo y te encuentras que tu abuelo escribió algo que nadie conoce, pero es de un mundo que él creó, entonces te vuela la cabeza. Claro. Y que nada más quiero dar como fecha, se publicó El Hobbit en 1937. O sea, tenemos, o sea, ya, bastante, ya, ¿no? Ya, ya ya vamos, estamos Ya o más sea, en ya 10 cerca vamos de para años, cumplirlos, ya el sé. centenario. Ya Ujú. Sí, estamos sí, más sí. cerca del centenario del Hobbit. Qué miedo. Ah, que ya sé. Wow. Tenemos el Silmarillion en 1977, La Comunidad del Anillo en 1954. Eh, Sí, o sea, fueron, tenemos. fueron, fueron bastantes años porque, o sea, más allá de lo genial y lo monstruoso que fue Tolkien, pues evidentemente también hacía mucho borrador, ¿no? Y justamente ahí vienen los escritos que se iban ahí encontrando y con eso fueron formando incluso el Silmarillion y otras historias que están también editadas justo por su hijo Christopher Tolkien, basadas en eso, justo lo que sea Eric, o sea, se encontraban notas así en su casa en Inglaterra y ahí iban escarbando y iban sacando cositas, o incluso eran notas
de la misma historia del Señor de los Anillos que iban descartando, o sea, cosas que a lo mejor, nombres que a lo mejor ya no le encantaban, entonces al final lo modificaba. Entonces sí, es muy, muy, muy interesante. Y ahí agregando lo que mencionaba Eric sobre esas reuniones con buenos escritores, entre ellos estaba Lewis, este escritor de las crónicas de Narnia. Ujú. Ellos dos particularmente eran muy católicos, cristianos, entonces se puede ver Ver. reflejada Sí, esa te refleja. inspiración en sus obras, tanto en El Señor de los Anillos como en las Crónicas de Narnia. Vemos mucha parte de esa idea, pues Religiosa, ahí sí. religiosa, ¿no? Entonces, Y como esta eh, línea de divinidad y de maldad, ¿no? Y que esta maldad Ujú. te mira ujú. y esta divinidad te protege. Y creo que en El Señor de los Anillos incluso hasta hay cosas súper, súper notorias, ¿no? O sea, justo el tema de Melkor, que es literal una referencia hacia el ángel caído, este Satanás, o sea, hay cositas bien interesantes. Digo, a lo mejor no seremos religiosos, pero a nivel literatura, a nivel narrativa, a nivel historia, me parecen historias muy, 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 muy padres y muy interesantes. Y que venga un Tolkien y justamente juegue con eso para darte una historia nueva y te empieza ahí a meter una nueva mitología y todo un universo bien armado. O sea, me parece una cosa bestial. Me gustaría añadir nada más ahí que también sí tenemos esta parte del bien y el mal, el cielo, el infierno, como sea, pero también yo creo que si algo te enseña, y más El Señor de los Anillos, películas, y también el libro, pero hablando de la película, creo que te muestra que puedes sucumbir ante el mal y que nadie es tan bueno y nadie es tan malo como lo es en la vida. Entonces creo que justo también esa parte, sí tenemos lo de la religión, pero creo que es ese como entendimiento de que el cielo y el infierno están en la tierra. Tú podrás ser sucumbido por el mal o podrás decir, voy a actuar por el camino del bien. Sí, 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 totalmente. Y platíquenos cómo, o sea, a nivel, si bien recuerdo, Mark, tiene un momento histórico, o sea, en línea del tiempo, ¿dónde se ubica? Como esta línea de la Edad Media, o sea, hacia dónde nos ubicamos. La Tierra Media. Sí, eso también Tierra me Media. parece algo bien, 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 bien interesante. Creo que es otra arista, ¿no, Eric? Bastante que es Ujú, wow, o sea, cómo lo parte en edades. Justo ujú, la primera edad es justamente muy, muy, muy en retórica hacia lo religioso, como cómo se creó el universo, bla, bla, con Ilúvatar. Ilúvatar es literal referencia a Dios, ¿no? Es el Dios de ese universo, es el Dios creador, y de ahí vienen las siguientes creaciones de él inmediatas, que son los Ainur, que son esos espíritus primordiales, que son quienes cantan las primeras canciones. O sea, su chamba era hacer canciones divinas, muy, muy, muy poca madre, y esas canciones al mismo tiempo eh, sucumbían en la creación de cosas, ¿no? Entonces, de ahí parte de que llegue el primer caído, que es Melkor, que es justamente, o Morgoth, como le llaman de ambas formas, Morgoth o Melkor. Y él es como el que dice, yo como también puedo crear, entonces yo quiero hacer mis propias cosas, y es cuando se crea el mal con Melkor. O sea, en realidad, el villano general de toda la Tierra Media es Melkor y no Sauron, que es como quien ya viene después, ¿no? Entonces sí, digamos que la primera edad es justo esa parte de creación. También llegan los primeros elfos, son las primeras criaturas que llegan a habitar a la Tierra Media. Posterior a ello, llega la segunda edad, donde ya llegan los hombres, llegan los enanos, tengo los entendido, hobbits. los hobbits y todos los demás.
Y posteriormente llega la tercera edad, que es justamente donde está El situado final. el Señor de los Anillos, ¿no? Ujú. Y te da justamente ese gran plot, Tolkien, de que te da a entender que nosotros estamos en la cuarta edad. O sea, todo lo que se vivió es parte de un pasado hipotético justamente en lo que vivimos actualmente. Entonces, todo eso fue la tercera, segunda, y nosotros ahorita estamos en la cuarta edad, ¿no? Entonces, es una cosa ahí genial con esa parte. Y que ahí hace otra referencia a la religión, ¿no? Que nosotros lo tenemos como el antes de Cristo y el después de Cristo. Creo que de verdad lo que hizo es otra cosa, ¿no? Pero por ejemplo, El Señor de los Anillos, sí, era una sola obra, se dividió en 3 tomos, pero incluso técnicamente eran como 6. Entonces, yo creo que justo tratar de hacer si de por sí yo creo que hacer una adaptación de un libro al mundo del cine es complicado, es muy complejo. Yo creo que hacerlo de algo tan grande no te da así no te haya gustado muchísimo El Señor de los Anillos, me incluyo, me gustó muchísimo, pues no te da para entender y tener todo el contexto. Y estamos hablando solo de una historia. O sea, no, o sea, porque hay, por ejemplo, un ejemplo, la guerra final no solo se vive en Minas Tirith y en las puertas de Mordor, sino también está en el norte. Tenemos también otro ejemplo que es el mapa. El mapa que se nos muestra en las películas está como, no te muestran el mapa completo, está como cortado. Falta la parte del norte donde también había guerra, donde estaban los magos Y el azules que sur, también no se hablan. más bien, Ajá, según yo era el sur, ¿no? La parte sur, que era la- justamente, que hacía sí. como referencia como la vieja África, ¿no? O sea, Ujú. que era como el No me cacho acuerdo de si era, es África, que yo ¿no? estoy malísimo, pero creo que era el este, ¿no? Ya ni sé, Sí. ya ni sé, pero, Yo creo que era pero, Marte, dice. y yo creo que era otro planeta. No, no, no. No, sí, no me acuerdo bien, Ok. si tú lo tienes el dato específico, S- pero, Según o yo sea, a sí, lo que voy es son las que tierras del sur. del sur, va. Sí, porque te digo, o sea, esa batalla final, pues sí, en la película, tú crees que ahí se define todo, y no, eran como pequeñas, bueno, no pequeñas, inmensas guerras al mismo Frodo tiempo que sosteniendo la generaban. guerra solamente. Sí, y Frodo era el protagonista absoluto, ¿no? Y el protagonista, entre comillas, ¿no? Porque ese a nivel, justo ahí, película, es a quien le dan más peso, ¿no? Podríamos llamarlo Ajá. así. Pero en realidad es un cúmulo de muchos sucesos, ¿no? De muchas causalidades dentro de la historia para que se pueda llegar a ese fin de que Frodo pueda llegar y destruir el anillo, ¿no? Que sí tiene muchas situaciones ahí favorables como personaje, su desarrollo me parece muy bueno, y lejos de que creo que a la gran mayoría no le cae muy bien Frodo, pero a nivel desarrollo como personaje me parece sorprendente, ¿no? Como desde un inicio vemos a un Frodo con ciertas características en su personalidad y cómo termina, ¿no? O sea, esa evolución basada en el anillo me parece increíble cómo está retratada, porque era eso, ese era el gancho de que terminó siendo así Frodo por el anillo, no por él, ¿no? O sea, porque pues, al Y que al final. final se le entrega, como en esta belleza de que se le entregaba el anillo, pero desde porque era justo el hobbit que tenía curiosidad y que se cuestionaba a sí mismo, y que eso lo hacía la mejor elección, ¿no? Frente a todos, o sea que tenemos este personaje de Sam que es totalmente, esta línea como totalmente noble y que te hacía pensar por qué no se lo dieron a él, pero justo Frodo era un personaje que se cuestionaba, y al cuestionarse le tocó, ¿no? Le tocó el vivir con Sí, eso. sí, sí. Se Vas, órale, complementaban. vas tú. Yo creo que era una buena pareja. Sí, Ujú. o Era una sea, buena pareja, Frodo y Sam. justamente el uno y el otro es fundamental para que la misión se pudiera llevar a cabo, ¿no? O sea, creo que la carga del peso del anillo no había otro portador que lo pudiera llevar, nadie como Frodo.
pero no había nadie que pudiera llevar a A Frodo, Frodo. Ujú, ¿no? Ujú. Como ujú. Sam, ¿no? Entonces, también creo que Hermoso. Sam es un personaje Qué hasta amistad. cierto punto Ya. medio infravalorado, ¿no? O sea, porque Sí, todo lo que hace Sam por su señor Sí, no. Frodo es justamente ese reflejo de bondad, ¿no? De no pedir nada a cambio, de hacerlo justamente con el corazón, de hacerlo y vamos a darle, aquí estoy. Es esa contraparte de al final de tener esperanza en los momentos más caóticos que puedas tener, ¿no? Entonces Sam creo que es ese reflejo, ¿no? De que a pesar de lo complicado, puede haber algún sentido de que hay algo por qué luchar, ¿no? Más Porque, importante. Ujú. sí, sí, sí. y que creía en Sí, Frodo. O sea, yo creo que eso es lo más importante, que creen en ti hermoso. cuando estás fallando incluso, ¿no? O sea, que no deja, o sea, que alguien, o sea, tú tienes que creer en ti, pero cuando alguien cree a sobremanera, yo creo que es de las películas donde mejor se puede retratar una amistad. Yo lo diría así. De acuerdo. Sí. Pero platíquenos cómo es que surge, o sea, porque creo que el concepto de la comunidad del anillo es sumamente, me parece como muy mágico pensar, ¿no? Que la concentración del poder y que justo nos hace pensar en cómo el poder a nivel político, pues es un ideal y que al final la comunidad del anillo surge como, no, ¿no? Romper un poquito ese esquema. ¿Cómo es que surge o ustedes qué piensan sobre el concepto de la comunidad del anillo? ¿Vas, Eric, o voy? Ah, No, tú, yo te digo. ah, Está buena esa pregunta. Está, está buena, ¿eh? Y creo que parte de varias cositas. O sea, creo que en primera, la representación de la comunidad del anillo es literal, está basada en los aspectos políticos que se vivían en aquella época, ¿no? O post Primera Guerra Mundial. Esa parte de quién va a liderar los próximos años, quién se va a quedar justamente con el trono, porque veníamos de un momento caótico y todavía se sentían las fibras de que se avecinaba algo fuerte, ¿no? Hasta ese momento, bueno, ya cuando está escribiendo no lo sabía, ya cuando se escribe ya estábamos en el tema de Segunda Guerra Mundial, pero justamente en ese lapso era eso, ¿no? Era cómo representar esa parte donde el hombre al final busca siempre su bien común, ¿no? O sea, no me importan los demás, no me importa justamente, por eso es que vemos ese convenio de muchas razas, que elfos, que enanos, que humanos, que por humanos. ahí los hobbits, que magos, incluso, o sea, le dicen mucho magos, pero en realidad ellos son ángeles, o sea, dentro justo de la estructura de Tolkien, que hablaba ahí de Ilúvatar ¿Qué? como el creador. eh, Gandalf es un ángel, de esos ángeles de te necesitan en la tierra, vas, güey, tú Pum, vas a ser cometa. el guía para que pues estos güeyes como que retomen el camino, ¿no? Entonces, y esa era la misión principal de Saruman, que también es parte como de estos enviados para justamente guiar Él era y terminar con el el líder mal, de los magos. que Saruman fracasa. Sí, 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 que Y que fracasa también él rotundamente, ¿no? tiene, Entonces perdón, yo creo que, yo creo que por ahí eso era literalmente como el gesto de una crítica social a lo que estaba sucediendo en esa época y que, bueno, utilizó bien ese recurso para también eh, meterlo en su propia historia, porque al final eso lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos muy retratado en esa escena donde todo el mundo se empieza a pelear y que sí, que no, y llega justo un Frodo diciendo, pues ya, yo lo llevo, ¿no? Pues, y todos lo voltean a ver como, ¿qué? Y nos, o sea, es esos momentos, ¿no? De catarsis, de dices, todo mundo se pelea por el poder, cuando hay cosas que bien se pueden solucionar de una manera muchísimo más aterrizada, ¿no? sí. Yo creo que justo como dices, este reflejo social
que yo creo que existe, no o sea, en esa época, pues, cuando fue escrita, y que hoy en día se sigue viviendo y que las guerras son un continuo en nuestro día a día, que justo es esta incertidumbre de saber a lo mejor quién va a ser la nueva potencia o quién va a liderar o quién va a ser el que decida todo, ¿no? Entonces creo que justo en la comunidad del anillo, eh, cada integrante, aunque no estaban de acuerdo, tenía su misión individual Ujú. que a su vez tenían una en común, todos, Una pero colectiva. que Ujú. justo, ujú, pero que justo estas diferencias de pensamiento, de ser, de habilidades, también las vemos en nuestra vida humana y que yo creo que ese es en gran parte su éxito tanto de las películas como de la literatura, estos reflejos, estos guiños a nuestro día a día. Sí, sí, coincido totalmente. Sí, claro, y que justo al poder, me parece que como materializarlo en un anillo, hacía que como si el poder pudiéramos tocarlo y alcanzarlo, y pensamos en este concepto de las coronas, ¿no? O pensamos en este concepto de quién es el líder y bajo qué, el canciller, o hacia dónde lo denominamos, ¿no? Entonces me parece una manera como muy mágica y que al final esa es como la intención de poder dimensionar quién es valioso bajo qué términos, ¿no? De repente justo este concepto me parecía, por ejemplo, la comunidad de los elfos me parecía como muy mágica y como mucho lleno de belleza y cómo había Perfecta. tanto, tan perfecta y cómo dentro de su perfección había tan poca compasión, ¿no? Y había tan poco sentido de colectividad fuera de su propio núcleo, ¿no? Dependiendo el tipo de, y en especial uno de los, me acuerdo, pero en especial uno de los de una comunidad de elfos donde había, ¿no? Donde se Siento, encerraron y cuando les fueron a pedir ayuda y que dijeron, no, gracias. o sea, siento que está súper bueno ese apunte, Barbs. Ahí me voy a meter a temas filosóficos. No sé qué piensas tú, Eric, también sé que te gusta. Sí. Eh, Me parece que los elfos no es porque fueran malos o fueran indiferentes, pero me parece la referencia más nata del estoicismo. O sea, esos güeyes al final no te empujaban a que te voy a joder, pero tampoco, si no es mi tema, no está en mis manos, ahí mejor lo dejo, me quedo yo a mi distancia, ¿no? Entonces, y creo que hay un error, y subrayo que me parece que va muy por ahí en esa idea, porque dentro de la adaptación del Señor de los Anillos, en las dos torres, creo que una de las escenas que más amamos es justamente la batalla del abismo de Helm, ¿no? Esa batalla donde viene Sauron y les enseña la pólvora me Mm. parece una de las batallas más increíbles cinematográficamente, pero ahí Y ahí no justamente viene fue. hay una cosita que es importante, que ahí llegan los elfos a apoyar, cosa que en los libros no No existe. pasa. Esa Sí. era una batalla 100% del humano, justamente a dar a entender en la narrativa de Tolkien que pues, era la batalla y era el momento de los hombres de justo sacar la casta y justamente quienes iban a ser los herederos de la Tierra Media, del mundo. Entonces, y partiendo de esa ideología que era muy marcada por los elfos, eso a lo mejor yo me lo estoy inventando que sean estoicos, pero creo que va muy No, por es una ahí buena. en esa postura y eso lo merma un poquito porque al final entrar en la batalla y como que pues le quita ese toque muy característico de los elfos, ¿no? Que no eran parte de ellos. Sí estaba el Legolas, pero pues al final no como raza involucrados en esa última guerra, porque ellos ya sabían que ya estaban haciendo las maletas, ¿no, mi querido Eric? Ya Pero por tenían el ejemplo pase de ahí, abordar. por ejemplo ahí si tú quitas esa escena
de la película cuando llegan los elfos, cuando no hay esperanza, cuando ves a los campesinos armando y afilando sus espadas. Si tú lo quitas, le quitas un gran peso a la película. Pero justo aquí Sí, caemos en entiendo totalmente que funciona cinematográficamente increíble, ¿no? Increíble, sí, sí, y sí. que aquí caemos en lo que hablamos hace poquito, antes de empezar a grabar, en el tema de adaptar. Yo creo Ujú. que se tiene que separar, o sea, es muy difícil hacer, o sea, son dos mundos totalmente diferentes, la literatura y el cine. Entonces, cuando tú quieres cinematográficamente adaptar algo, yo creo que no debes de caer en, es que así no era la escena verdadera. No, yo creo que tiene que también haber este tipo de libertad creativa por parte de los directores, porque a lo largo de la historia hemos tenido muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a El Resplandor de Stephen King. Una cosa es el libro y otra cosa es la película. Incluso a Stephen King no le gustó El Sí, Resplandor y la gente, me la odio. incluyo, me gustó bastante. A mí me Am- gustó estéticamente, me encanta, estéticamente me vuela la cabeza, ¿Crees que sea, pero, crees que realmente, a sí, ver, aprovechando, Eric, aprovechando ahorita que metiste esa parte, ¿crees que sea un tema por adaptación? O neta, o crees que sea de que ha envejecido bastante bien la película del Resplandor por ser un tema de que la hizo Kubrick? Y el yo purista creo dice, que ahí influye es que es mucho el Kubrick, director. Sí, ¿no? yo creo que tenemos un ejemplo actual en lo que también les mencionaba, Frankenstein, que también de Guillermo del Toro se sale mucho de la versión literaria, pero los amantes y los que siguen a Guillermo la aplaudieron y les gustó bastante. Y tenemos, ¿me recuerdas el nombre de la otra, Barbs? Es que se me olvida, Cumbres de la otra que es, borrascosas. ándale, y que esta pues no les gusta. Entonces, yo creo que al final del día son adaptaciones. Obviamente va a tener mucho peso en el caso, por ejemplo, del Resplandor regresando, que siga vivo quien lo inventó. O sea, su crítica va a importar muchísimo, pero también creo que influye mucho cinematográficamente cuando es un director reconocido. O sea, cuando ya eres un director que ya tienes una carrera, prácticamente lo que haga, o sea, está muy difícil que te tumben de donde estás. O sea, tendrías que hacer una porquería para que te tumben. Entonces, por Y eso es, ejemplo, y volviendo al es- señor, y es perdón, justamente lo que creo que posiblemente tengamos con Christopher Nolan y el caso de de su próxima la película, Odisea, ¿no? La Odisea, ¿no? de O la sea, Odisea, creo sí. que es un clásico de clásicos. Ya por ahí creo que también ya lo estábamos platicando en el podcast. A nivel de literatura, pues es un peso pesado la Odisea de Homero, ¿no? Entonces, pero al final, como tú mencionas, Eric, Nolan ya tiene su carrera, ¿no? O sea, que sí, hasta aquí me parece que está un poquito dividida y hay gente que lo odia y hay gente que lo Ujú. super amamos. eh, pero sí, o sea, creo que también influye mucho esa parte, ¿no? De que quién eres tú como director y eso te empuja a ser o muy severamente Muy atrevido. criticado o pasable, ya de, bueno, ya, o sea, está bien, jugo. Pe- Hizo su reinterpretación como justo lo que pasó con Guillermo del Toro, ¿no? Que todo el mundo le cae pero bien. volviendo, sí, yo lo amo. Yo también. Pero volviendo al Señor de los Anillos, por ejemplo, tenemos el personaje de Thranduil en El Hobbit, que es el papá de Legolas. Y a él lo Ujú. pintan, o sea, en las películas él está pintado como mezquino, envidioso, que no ayuda, y en los libros él es un rifado de la guerra. Entonces, creo que justamente tenemos estas partes donde los directores dicen, pues le voy a meter por acá, me voy a desviar por acá, y que creo que se debe de respetar este ingenio creativo. O sea, sí entiendo que habrá muchísimos que digan, no, es que el libro era de cierta manera, pero yo creo que tienes que entender que son dos conceptos muy diferentes y que no vas a poder meter en 2 horas o 3 un libro. O sea, es muy complejo. Entonces,
pues es un tema ahí medio polémico porque es cuestión de Sí, gustos y de perspectiva. Y no hay una que esté bien o que esté mal. Yo lo veo como cuando te paras frente a una persona y en el suelo hay un 6. Tú ves un 9 y yo veo un 6. O sea, no es que tú tengas la razón por decir, no, es que tienen que ser fiel al libro, pero también está esta otra parte donde tienes que entender que cinematográficamente, pues le puedes meter lo que tú quieras, con respeto. Yo diría, con respeto. Con sí, respeto, sí. sí, totalmente. Creo que a nivel adaptación es muy, muy, muy debatible. Yo sí soy justamente del público que me parece que el respeto tiene que estar en mayor porcentaje y que justamente el cacho de creatividad tiene que sumarse a cosas que realmente cinematográficamente puedan sumar, ¿no? En este caso, lo que hace Peter Jackson me parece un ejemplo correcto de justo esas cositas que ayudan a nivel Suman. visual y narrativa dentro de la misma historia, ¿no? A los que ya son más puristas y que ya traen un trasfondo ahí más locochón, a lo mejor sí les puede justamente ahí, ¿no? Causar un tema de conflicto, pero yo sí creo que a nivel, cuando tienes una obra novela, tiene que estar, a mi parecer, muy enfocado. O sea, si el personaje te dice que es de cabello negro, es cabello negro, no lo voy a poner cabello güero, porque es justamente el autor pasó noches en vela, tratando de hilar su historia Escribiéndolo. para que venga alguien y diga, no es cabello negro, es cabello güero. Entonces, son las cositas que a mí no me gusta, pero Pero a ver, coincido en esa parte que sí puede haber esos guiños que cinematográficamente puedan sumar, pero en aspectos que son muy, muy tajantes en la narrativa, no, por ejemplo, lo que yo mencionaba sobre el estoicismo, son cosas que yo, cuando lo leí, pues yo me malviajé y yo interpreté eso, ¿no? O sea, eso es tema mío, ¿no? Que una interpretación. narrativa, mi interpretación, pero no es como que justo Tolkien, por cierto, en los asteriscos que ven hasta abajo, ¿no? Esto es una historia basada en el estoicismo, o sea, no está escrito así, no hay algo que te diga es una realidad. Yo me estoy metiendo en eso, yo creo que va por ahí y justamente creo que funciona en esos aspectos cuando no hay algo literalmente escrito tal, te puedes dar justamente ese derecho de sumarle a lo creativo si va a funcionar. Pero justo lo que seas con respeto, ¿no? O Pero, sea, pero restarle también, por ejemplo, tenemos a Peter Jackson, que mencionaste esa escena del abismo de Helm, la batalla del abismo, donde no hay elfos en la versión original en el libro, y en la película lo hay. Y es un buen cambio. Pero a ver, yo te sí. preguntaría, en la batalla final del Retorno del Rey, Aragorn pelea contra Sauron, y en la película pelea contra un troll. Entonces, Uh ahí no -huh. le sumó, sino le restó. Ahí también lo tomas como o sea, es que yo creo que sí, o sea, a ver, porque caeríamos en solo aplaudir lo que sumó y nos agradó y no mencionar que, a pesar de que es mi favorita de la trilogía y me gustó muchísimo, a mí sí me hubiera encantado ver a Sauron contra Aragorn. En la pantalla habría sido wow. Y eso a mí, por ejemplo, me restó bastantes puntos que fuera un troll. Ahí yo te Creo que preguntaría, ¿también se vale restarle a la historia algo tan... Eso era muy emblemático, o sea, era el cierre de la batalla. Y quitarlo, ¿te gustó? Mira, no, evidentemente yo también hubiera mil veces preferido esa parte, pero entiendo el por qué lo hicieron. A nivel narrativo, que es parte también fundamental, y creo que es algo interesante en cómo lo maneja Tolkien, porque sí está en el libro, es eso de que ningún hombre iba a poder derrotar a Sauron, ¿no? Entonces, ese empuje que le dan a Eowyn para que sea una mujer quien Justo. justamente le dé Cran, me parece que era importante reflejarlo en la película. Y si tú metías a un Aragón, era quitarle como protagonismo al momento de Eowyn. Entonces, que a mí me hubiera gustado por ser, a lo mejor, muy clavado en el señor y que me gusta mucho el señor, pero entiendo el por qué lo manejaron de esa forma para darle ese Nerfeo. espacio y ese...
hacia la parte de Eowyn, que también me parece Que una es cosa muy, muy cool, ¿no? es una de las mejores escenas que nos regala. También en la uno está la Sí te parte gusta, donde va, Arwen César. también Ay, se enfrenta solita a los Nazgûl, Arwen también, o sea, esa parte de empoderamiento femenino está padre, a mí también me gusta. Pero por ejemplo, en cuando mata Eowyn al rey brujo, en el libro igual, Merry tenía una daga especial que es de las que le había dado Galadriel, y por eso es que debilita al rey brujo, porque él era el jefe de los Nazgûl y el más poderoso de todos. Pero digamos que en el libro sí es una parte importante, no tanto Merry, sino la daga que tenía. Entonces, por eso te Ujú. digo, a ver, yo creo que cuando tú es una serie de adaptas, hechos. sí, y yo diría, pues dale la libertad absoluta al director porque tenemos cosas donde le resta poder a ciertos detalles, tenemos otras donde aumenta la euforia de una batalla y creo que Peter Jackson maneja muy bien cómo restar y cómo sumar y por eso yo diría, si a alguien le aprobaron hacer una adaptación literaria, respétenlo, si podrá no gustarte, la calificarás mal, no la vas a ver y demás, pero yo creo que muchas veces también depende tu perspectiva subjetiva. Que si yo amo al director, lo que haga ese director me va a encantar. Y si yo no conozco a esta directora y entre que me gustaba tantito la novela y entonces salió este mutante, digámoslo, pues no me gusta, está mal. Entonces yo creo que tendríamos que ser un poquito más abiertos a decir, pues son universos diferentes y pues que se respete, porque por ejemplo también tenemos hoy en día mucho de las inclusiones forzadas, que yo no me Sí. gustan, pero digo, bueno, tal vez hoy en día sean necesarias por lo que vivimos en el acontecer actual. Pero creo que tiene que ver mucho, creo que con lo que decían a nivel de contexto. O sea, algo o uno de los conceptos que a mí me parece como más importantes que se retrata, al menos de este lado que conozco en las películas, es el ojo de Sauron, ¿no? El ojo de Sauron es este que los está mirando y está vigilándolos constantemente a todo el mundo y entonces hay cierto control sobre eso. Y justo a nivel de contexto, es importante que se aludió a un concepto justo durante la Segunda Guerra Mundial, a algo que se le llama panóptico. Después Foucault lo menciona hasta 1975, pero inició el concepto de panóptico a partir de que en las cárceles, o sea, no era sostenible contratar a un vigilante que mirara a todos. Entonces solamente había un mirador que entonces te generaba la sensación, o no sabías tú si te estaba mirando o vigilando o no, si iba a haber castigo o no, y a partir de ahí hubo un medio de control. Eso es algo que, vamos, históricamente estaba presente, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Tolkien? Tolkien lo toma este concepto y entonces nos regala el ojo de Sauron, que lo vemos tan increíble y tan, no lo sé, tan maquiavélico, pero Está, vivimos en está, él, está, ¿no? está bueno O ese sea, dato, ese no o me sea, lo bueno, Está muy sabía. así lo detallado. visualizo. O sea, yo Ah, así ok, lo es otra Pero, visualizo. O sea, perspectiva. el concepto, ajá, ok, o sea, yo sí lo está visualizo. El choncho, concepto está chido. de panóptico va desde ahí y empezó justo, les digo el Ok. dato para empezar. El concepto de panóptico empezó con un filósofo llamado Jeremy Bentham de 1748 a 1832. Justo tenemos estas fechas en las cuales ya se estaba aludiendo a eso. Tenemos a nivel histórico que se fue escribiendo esto. El panóptico es este concepto del ojo de Sauron. Ujú. Alguien, algo me vigila. Y eso vamos con este tema de concepto. O sea, y que mucho de la manera en la que retrata, o sea, que se retrata no solamente a nivel de cine, sino creo que de repente estas escenas o estos personajes que nos generan tanto malestar o que nos impresionan tanto a nivel creativo, a mí me impresiona mucho poder mirarlo en la realidad desde ahí, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, hay otro concepto que le llaman panóptico digital, que es justo alguien a nivel digital nos vigila. No sabemos qué, no Espían. sabemos quién, pero nos están espiando. Que entonces es el ojo de Sauron mirándonos, es Dios que nos está mirando. Entonces, me parece que justo cada momento o cada personaje en este universo es impresionante, pero también
pues este universo es impresionante, ¿no? En el que vivimos y cuestionarlo desde ahí creo que es lo divertido. Que Pero, entonces por ya no ejemplo, solamente se vuelve una adaptación, sí, no, no, perdón, termina. no, que justo ya no solamente se vuelve, ¿no? El del cuestionarnos, creo que desde el libro o la adaptación es esto que platicábamos, o sea, a nivel histórico, ¿dónde estaba? O sea, ¿cómo es que logró visualizar tantos sistemas de control? Bueno, porque justo estaba atravesando temporadas de guerra, ¿no? Y entonces nos hace cuestionar dónde estamos ahorita. Sí. Yo nada más Sí, sí. añadiendo, bueno, dos cosas diferentes. Añadiendo es lo que a mí me encanta del mundo del cine, es justo eso que te hace sentir y formar parte por tu contexto, por tu acontecer, por lo que estás viviendo o por lo que has vivido. Creo que eso influye mucho en que te guste o no una película. O sea, que si tú vives algo que el protagonista está viviendo y entonces lo ves y lo volteas tantito y dices, ah, creo que soy yo, eso va a hacer que te guste más la película. Por ejemplo, en la de Cumbres, que la fui a ver al cine, no por gusto, fue por acompañamiento, pero algo que me gustó mucho fue que la gente se reía, fue que la gente se sacaba de onda, fue que una chava cuando Jacob le empieza a decir a la chica que la va a tratar mal y bla, 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 y escuchar así a chicas diciendo cada cosa, o sea, creo que eso es lo padre del cine, o sea, que te genera emociones, y yo Es tenía una rato experiencia. que no iba al cine y me tocaba tantas emociones, o sea, tan diferentes en una película. Y volviendo a lo del ojo de Sauron, como tal, en el libro, Tolkien no lo pone como un ojo. Y es algo que, por ejemplo, Peter Jackson nos regala. Y entonces tú piensas en El Señor de los Anillos y yo creo que lo primero que piensas es el ojo Gollum y el anillo. Yo creería. Entonces, que Sí, Peter Jackson supo hacerlo, lo vio Gandalf. bien. Gandalf también por ahí, ¿no? Es de mis personajes favoritos, Gandalf. Pero, o sea, cuando te dicen a alguien El Señor de los Anillos, creo que piensas en el ojo, el anillo y tal vez Frodo Ujú. Gollum por ahí. Creo que serían los principales. Pero, por ejemplo, ese es un gran acierto de Peter Jackson, de su libertad, de cómo él justo su perspectiva lo adapta a la omnipresencia de Sauron literariamente y dice, pues va a ser un ojo de fuego que va a vigilar y ver todo. Porque Sauron era omnipresente y entonces, pues o sea, fue un gran acierto. Sí, justo porque él se queda sin cuerpo en una batalla, justo en la batalla anterior, que es ahí es donde sí entran los elfos y los hombres y sabemos, ¿no? Esa parte de Isildur y que no destruye el anillo Elrond, y es cuando se queda sin cuerpo, pero quedaba esa parte, justo como menciona, como espiritual, más de omnipresencia, un estando nigromante. ahí, Ujú. ajá, pero muy debilitado, ¿no? Entonces le toma muchos años poder retomar ese poder que solía tener y tener sus primeras apariciones y empezar justamente esta nueva historia que es lo que vemos en El Señor de los Anillos, ¿no? pues platíquenos un poco de los premios, porque creo que un gran acierto es que es de las trilogías mayormente premiadas, considerando que casi no se premian trilogías y entonces a cada película mejor le iba, ¿no? Eso me parece uno de los efectos eh, menos esperados como a nivel de industria. Sí, o sea, ya conocemos a la academia, ¿no? O sea, de toda la vida siempre como que administra los premios, justamente ahí dependiendo lo que pueda empujar más, independientemente si sea buena o no la película, muchas veces son premios o galardones bastante cuestionables. Lo que yo sí creo es que Comunidad, Dos Torres pudieron haber ganado más, pero ese aspecto de, sabemos de que enseguida viene ya el clímax, La culminación, pues la culminación, pues vamos a aguantarnos y a esa le damos todo todo. el asador, ¿no? Así. Ujú. Entonces, yo creo que a nivel, o sea, merecimiento, creo que bien pudo haber ganado más,
pero ahí fueron medios tibios los de la academia, dijeron, mejor nos esperamos a Retorno al Rey, ¿no? Porque justamente lo que decíamos, si Tolkien la concibió como una sola historia, o sea, ¿por qué tendría que ser el Retorno del Rey mejor que la Comunidad del Anillo? Cuando en realidad, pues, en esencia, nunca estuvieron separadas, ¿no? Entonces, Ujú. yo desde ese punto creo que bien pudo haber ganado más y la dejaron así como es una excelente historia, es una excelente adaptación. Vamos a darle los mismos Óscares de Titanic y de Ben-Hur, que son Ujú. las que tienen mayores premios. Creo que son 11, me parece, ¿no? Sí. Yo siempre he creído que los premios tienen un trasfondo necesario para quien los otorga. O sea, siempre, o sea, no me parecieran los premios, y hablo de en todos los niveles. Ya podemos hablar de fútbol, podemos hablar de premio Nobel. O sea, es como lo que conviene, lo que nos sirve. Yo no confío mucho en ellos, muchas veces no comparto, y sobre todo hablando del Oscar. Yo creo que sí ha habido, pues no, o sea, yo ya cada año creo menos en el Oscar, la verdad. O sea, lleva años que me ha sacado como de onda o cosas como, por ejemplo, me acuerdo de cuando se equivocaron creo que era La La Land y Moonlight. O sea, son cosas que Ujú. dices, o sea, según fue un error, pero incluso yo lo vería como planeado. Entonces, yo creo que siempre tienen un trasfondo ahí oculto en el que, pero volviendo, perdón, al Señor de los Anillos, yo creería que los premios se le otorgaron más que nada porque es difícil mantener a nivel cinematográfico una trilogía en un nivel más o menos igualado. Yo sí pongo a las dos torres abajito, pero la Comunidad del Anillo hasta yo la pondría un poquito más arriba que el Retorno del Rey, pero me parece que el nivel que manejan es muy parejo y que por eso se le premia tanto a la culminación, porque se mantuvo porque tenemos muchísimas trilogías que no funcionan o que en la segunda No. ya la cancelaron porque no funcionó. Entonces yo creo que más que nada sus premios fue por eso, por mantener el mismo nivel de la trilogía. Sí, ahí vemos el caso de justo Crónicas de Narnia. Creo que empieza increíble con la de el brujo, la La, bruja, el la, ropero y no sé qué. El el ropero. león, Em- ujú. Empieza fenomenal la Me historia, ¿no? encanta. Ujú. Pero Ay, sí. justamente las siguientes historias, sí hay algo como que, no sé, no termina Y justamente tenemos de muchos, tener. Piratas del Caribe, y así podríamos mencionar muchísimos donde no sé, la uno me parece también de Piratas del Caribe muy buena porque incluso revive este cine del mar, o sea, este cine de piratas que muchas veces durante la historia del cine más reciente, que podremos hablar, creo que es una película que, ¿quién protagonizó? Si no estoy mal, creo que es la que sale en Beetlejuice, la esposa los esposos que fallecen, la chica, después de hacer esa, saca una historia de piratas, que era como Ujú. un, digamos, Piratas del Caribe, no era lo mismo, pero era una historia de piratas, buscaban justo alzar este cine que en algún momento fue importante, y esa Con Winona película Ryder. no, de Beetlejuice. Pero los esposos. O sea, la esposa, Ah, ¿ves que ok, mueren? sí, sí. La Ujú. esposa era la protagonista de esta película de Ah, ya, piratas en y, Beetlejuice. y terminó por incluso hundir su carrera y hundir el género completo de piratas. Entonces, por ejemplo, Sí. Piratas del Caribe cuando sale, me parece que la uno a todo el mundo, me incluyo, me gustó mucho. Pero después decae el nivel. Entonces, yo creo que por eso fue que premiaron bastante a Peter Jackson en su última película. Oye, pero el CGI de piratas de aquellos tiempos, Era una increíble. cosa. No O manches. sea, ¿Han visto los hoy videos en de cómo día hicieron la caída de de ni los cosquillas le pescados? hacen. Estuvo increíble. Cuando caminan Hoy en día abajo ni... del mar, una joya. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. sí, está impresionante. Sí, entonces yo siento que Que vamos a es ver ahí, cómo le ¿no? va ahorita, por ejemplo, a Dune, que entiendo que su propuesta es que está pasando algo similar, ¿no? También Ujú. Dune es una nueva propuesta que tenemos a nivel cinematográfico de una adaptación compleja.
que se están yendo despacito, ¿no? No están buscando acelerarlo. Vamos a ver cómo le va ahorita en esta nueva entrega. Entonces, Que, que tampoco que- ha sido que es galardonada, otro, ¿no? que es otro caso justamente de un tema administrativo donde no creo que tendría que ser. O sea, el nivel de actuación en la parte 2 que hubo en Dune me parece una de las cosas más cañones que yo he visto en los últimos años. O sea, Butler, o sea, lo que hizo Timothy, ¿no? O sea, Zendaya. O sea, ese nivel de actuación de verdad merecía más. Y a nivel justo fotografía, dirección, y solamente por el hecho de que se sabe que va a haber una culminación, creo que partió mucho Yo de, creo que ahí va a "Dejo- pasar similar. no, nos vamos a esperar a Dune". Y ahora, digo, es Denis Villeneuve, el responsable, es un gran director, no nos ha entregado películas malas, unas mejores que otras, pero no malas. Eh, Veo complicado que nos vaya a dar un parte 3 bastante malito, pero en el caso que se diera, ya echaron a ¿Cómo perder se? justamente lo Exacto. que hizo la parte 2, ¿no? O sea, es justamente esas cositas, o sea, esa escena de Butler en blanco y negro, o sea, se me hace una de las cosas a nivel visual y actuación de ese güey, una cosa brutal, brutal, ¿no? Pero pues ni hablar. Ni hablar. La vamos a tener hasta finales de este año. Vamos a Sí. poder. Pues bueno, aquí algo más que nos esté falta, que nos haga falta decir. Me parece que espero que al escuchar estas bellas palabras también se emocionen con nosotros para ver y le den la oportunidad al Señor de los Anillos, los que no se la han dado. Espero que me parece una increíble oportunidad y que los que no hemos leído nos demos también ese cachito de oportunidad. Sí, sí, justo, o sea, adentrarse al libro, por ahí comentaba Eric el tema Silmarillion, es una joya increíble, pero muy complicada, o sea, tienes que tener ahí mucho ojo, hacer notas, de verdad, porque Apuntes. es mucha información que no va en cronología, entonces, si es para el matado, matado. Por Y ejemplo, pues en hay el otros, Silmarillion tenemos. Ay, perdón. ajá, sí, 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 sí. Tú. Vas. No, vale. Ah, ok. Bueno, No, por no. ejemplo, en el Silmarillion. Ah, ¿tú? Tú. Bueno, nada más para un dato extra de Ujú. los, digamos, cambios, ya por ahí mencioné uno. Creo que uno de los cambios me parece importantes y fuertes porque creo que en las películas se ve a un Boromir, es este personaje de la Comunidad del Anillo que es el heredero hasta ese momento de Gondor, el representante de Gondor que va hacia justamente esa parte, y lo vemos reflejado como alguien que no tiene El una Judas. postura clara, como el Judas, como alguien que, ¿no? Difícil y que te cae mal, ¿no? Que justo hasta muchos disfrutan de su muerte en la parte final de la película, Y las pero en los muertes más libros no es épicas. así. Está cool, pero su personalidad ahí sin nada que ver con lo que está reflejado en la película. Ese güey era cero agachón, fue de los primeros en rechazar el anillo, tenía muy clara su postura de que ese era el camino correcto. O sea, Boromir literalmente era otro Faramir, que era justo como lo Ujú. que vemos en el hermano, era justamente un Faramir con esteroides a mi parecer, ¿no? Muy patriota, con Sí, mucho honor. ujú, sí, entonces ahí un No, datazo por si no se la sabía. sí, por si faltaba. Y también que Legolas, ¿no? Que Peter Jackson lo potencializó porque Legolas no era de los protagonistas de la Comunidad del Anillo en la historia de Tolkien. De hecho, no, o sea, no, o sea, era más importante Boromir. Y yo creo Ujú, que al final en la trilogía
Legolas sí termina siendo un bastión importante. Yo lo que iba a Sí. mencionar nada más era que, por ejemplo, en el Silmarillion viene, y que yo creo que esa parte, en cuanto a los escritores, digo, yo soy escritor aficionado, creo que también tú, entonces creo que muchas veces nos gusta como reflejarnos en lo que escribimos. Y por ejemplo, en el Silmarillion está la historia de Lúthien y Beren, que es la historia de Tolkien y su esposa, y que justamente es el Ujú, primer romance entre una elfo y un hombre. Nosotros a nivel ujú, cinematográfico lo vemos con Arwen y con Aragorn, que para mí también me parece una historia de amor, o sea, creo que en la versión extendida le da mucho más peso a su historia de amor Ujú. de Aragorn y de Arwen que en la versión normal, pero que justamente está padre el tratar de leer y entender cómo se refleja el autor en sus obras. Eso está padrísimo. Entonces yo por eso diría, aviéntense el Silmarillion, porque justo ahí viene esa parte de su, cómo se pintaba él, cómo pintaba a su esposa, y que eso al final del día está padre. Y yo creo que sí lo refleja un poquito, porque pues es como una historia no paralela, es como una historia muy similar, porque es de nuevo una elfo con un hombre. Entonces, pero también es una historia que para mí cinematográficamente es, es como esta representación del amor más fiel y más entregado y en el que más confías me encanta esa historia de Arwen y de Aragorn. No la habíamos mencionado y creo que merecía ser Ujú. mencionada esa historia. Es importante. sí, creo que esos contextos nutren muchísimo, pero ahí, o sea, ahí nos metemos justo en cómo Jackson se da esos permisos de explorar cositas, ¿no? De sumarle. No podía mencionar justamente el tema de Luthien, pero sabía el contexto que había y potencializa esa relación en la película del Señor de los Anillos, porque en el libro tampoco Arwen es alguien que sea tan mencionada como es retratada. Es como, hay pinceladas, se sabe de ella, pero creo que Peter Jackson en Pero ese se sabe sí, más de él, don, como que se don basa padre. mucho. Sí, no, o sea, sí, aprovecha ese contexto y le suma y lo hace bien, ¿no? Ujú. O sea, juega bastante bien las cartas para darnos complemento y cierto contexto que sí es parte del universo de Tolkien, ¿no? Y así nos podríamos aventar una Sí, por media ahí hora, una hora más otra. Sí, de cosas que sí, hay sumaron y que un buen de restaron, cosas. Un ¿no? buen de. Sí, totalmente. Pues dirían, comenten para parte 2. Pero, o sea, a lo mejor aquí déjenos o escriban, podemos generar dudas y que nos digan de qué hablan, cuál es la diferencia. Yo a mí no me quedó claro y lo podemos ir aquí comentando, porque justo es un mundo tan amplio que me parece que vale la pena comentar estos vacíos y estas dudas que a lo mejor nos dejaron, que ustedes sí tienen a nivel de datos. Pero Sí, sí, suscríbanse, sí. pongan el corazoncito o algo y háganos saber También que sin esto algo merece no una era parte como 2. dijimos, también, porque luego pasa que te equivocas y entonces a lo mejor va a comentar alguien, no, eso ni era así, pues también se vale este Qué oso. diálogo también, no solo de apoyo, entonces yo sí dije algo que a lo mejor no era y póngalo también, no importa, yo aguanto vara. Claro que sí. Pues bueno. Pues hasta ahí, ya lo dijo Barb, si quieren una parte 2 que nos vuelva justamente a acompañar el buen Eric, Faltó el Hobbit. experto, Falta. buen escritor, también ahí, si quieren les dejamos enlace a tus, ¿tienes Wattpad o no? No, 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 yo todavía no doy ese no, salto a que vean lo que Gua- escribo, todavía no, todavía no. todavía no, Pronto, va, pronto, pronto. Pero pronto, mientras, pronto. a mí me encanta el mundo del cine, me encanta muchísimo. Entonces, cuando quieran. Muchas gracias por la invitación y gracias a los que escuchan y escúchenlos más y síganlos y compartan y todo sirve, todo suma. Pues Pues ahí ahí está. está con este retro review del 2026. ¿Algo más que quieras añadir, Barbs? Nada más que muchas gracias por venir, Eric, y que ojalá te tengamos en otros episodios con otros temas. Ya saben que se vienen grandes estrenos. Hoy
Bueno, aquí está Eric, pero también te queremos mucho, Mike. Esperamos que te la estés pasando increíblemente bien y eh, pues estaremos pronto con ustedes de nuevo. Hay saludos a Mike. Y nos Tengo el estamos gusto, pero guachando. saludos, Mike. Ya, sí. Bye bye. Bye.